Hola, buen día. En este video, en esta ocasión, te mostraré cómo calcular áreas delimitadas por regiones curvas, empleando las sumas de Riemann en una primera aproximación. ¿Cómo procedemos? Bueno, tenemos antes que nada una función y su gráfica, para ilustrarte el procedimiento. En este caso, la función es 64 menos x al cubo, y esta es la gráfica de la función en cuestión. Esto es, me interesa hallar el área, vamos a mostrarla acá, ya, desde en un intervalo que empieza en A y termina en B. Para este caso particular, el valor de X para A es 0 y el valor de X para B es 4. Entonces será el intervalo desde 0 hasta 4. Eh, es importante que cuando trabajemos con sumas de Riemann, trabajemos con número de rectángulos y lo definamos con n, donde n es un valor muy grande, pero que nosotros sabemos definitivamente. Lo vamos a dejar así escrito como n. Y este es el área que me interesa encontrar, ¿sale? Delimitada por la curva desde A hasta B, que en este caso es 0 y acá es 4. Tenemos que definir el ancho de los rectángulos. Recuerda que tenemos que subdividir esto en varios rectángulos. Para hallar el ancho de los rectángulos, ¿qué voy a hacer? Al valor final del intervalo le voy a restar el valor inicial del intervalo y lo voy a dividir entre n, esta n. Y eso lo representaré como delta x. De tal manera que 4 menos 0 entre n me va a quedar 4 sobre n. Eso será el ancho de cada rectángulo. ¿Eso qué significa? Que si yo empiezo en 0, que lo voy a denotar como x sub 0 y que es a, y le sumo una delta x, ¿a dónde llegaré? Pues a x1. Y esta x1 significará que he avanzado ¿cuánto? Una vez delta x. Ok, ok. Si yo avanzo otra delta x, llegaré ¿a dónde? A x2. Y ahí podré cerrar un segundo rectángulo. Pero ¿cuántas veces ha avanzado delta x? 2. Entonces será 2 multiplicado por delta x. ¿Y cómo le haré para formar un tercer rectángulo? Pues tengo que avanzar otra vez, ¿cuánto? Otra vez delta x, y con ello podré formar un nuevo rectángulo y habré llegado ¿a cuánto? A x sub 3. ¿Y qué significa? Que he avanzado una vez, dos veces, tres veces delta x. Puedo continuar así de esta manera tantas veces como sea necesario hasta llegar a un intervalo genérico que le voy a llamar, que empieza en donde, en x sub i menos 1, que es i menos 1 veces delta x, y termina en donde, en x sub i, que será i veces delta x. Ahorita vamos a revisar esta expresión. Y puedo seguir avanzando y generando más y más intervalos hasta llegar a donde, hasta el valor final, que será x sub n, que corresponde con b, y en este caso particular vale 4. Acá me voy a quedar con este subintervalo que empieza en x sub i menos 1 y termina en x sub i, y me interesa hallar la altura de este rectángulo. Observa que este rectángulo no se cierra al principio del intervalo, se cierra al final, se cierra por la derecha. Entonces voy a trazar ese cierre y voy a encontrar la altura de ese rectángulo. ¿Sí? Ya trazo esta línea de tal manera que la altura será ¿cuánto? F de x sub i, ¿sale? La base vale delta x y la altura será, como se cierra en x sub i, su altura será f de x sub i, ¿sale? Bien, ahora esta altura, f de x sub i, la puedo representar de varias maneras. Antes de representarla de varias maneras, me interesa encontrar esa altura porque finalmente el área total en el caso de las sumas de Riemann será el límite cuando el número de rectángulos tiende a ser infinito
de la sumatoria desde i igual a 0 hasta n de f de x sub i por delta x, ¿sale? Donde f de x sub i es la altura y delta x es el ancho de cada uno de los diferentes rectángulos que se van generando, ¿sale? Ahora sí, voy a representar esta f de x sub i que está acá de alguna otra manera. F de x sub i, pues es el valor de la función evaluada en x sub i, tal como te lo pongo acá. O sea, en esta x sub i estoy evaluando la función y esa es la altura. Pero recuerda que x sub i es lo mismo que ¿quién? Que i veces delta x. Entonces, en lugar de escribir x sub i, voy a escribir i veces delta x. Y me quedará 64 menos i veces delta x, que están elevadas al cubo. Pero i veces delta x era lo mismo que i multiplicado por el valor de delta x que obtuvimos acá, que es 4 sobre n. Entonces lo voy a escribir. Entonces f de x sub i lo puedo representar de esta manera y de esta manera. ¿Sale? Esto va a ser muy útil cuando yo trate de hallar el límite y hallar primero la sumatoria y luego hallar el límite, ¿no? Entonces, esta expresión la voy a volver a reescribir. En el lugar de escribir f de x sub i por delta x, ¿qué escribiré? Pues la función, ¿no? La función f de x sub i será el 64 menos x sub i al cubo. Estoy reemplazando esta x sub i en el lugar de la x, ¿sí? Y obviamente va multiplicado por delta x. Acá es lo mismo, esta misma expresión que tengo acá es la que escribí acá. Voy a ocupar estas para seguir haciendo el proceso de simplificación. Ahora, en lugar de escribir x sub i al cubo, ¿qué estoy escribiendo? I por 4 sobre n elevado al cubo, ¿sí? El 64 sigue apareciendo igual que acá. Y en lugar de escribir delta x, también vuelvo a escribir ¿quién? 4 sobre n. ¿Por qué hago todo esto? Porque es más fácil que esta sumatoria la trabaje únicamente con la variable i, que aparece acá. Acuérdate que i es la variable de esta sumatoria, ¿sale? Mientras que acá en esta expresión aparecían deltas x y x sub i. Entonces acá poco a poco lo que hago es lograr establecerlo todo en términos de una sola variable. Voy a hacer algunas simplificaciones más. Observa que esta expresión que está entre paréntesis está elevada al cubo. Entonces voy a desarrollarla. Este 64 sigue apareciendo igual. Y todo bueno, i elevado al cubo, pues es i cúbica. 4 elevado al cubo es 4 por 4, 16 por 4, 64. Y n elevado al cubo, pues es esta n cúbica. Y todo esto que está entre corchetes sigue estando multiplicado por 4 sobre n. Ahora, observa que 4 sobre n multiplica a los dos términos que aparecen acá, a este y a este. Entonces, usando la propiedad distributiva, voy a multiplicar 4 sobre n por esta expresión y por esta expresión. Lo hago. De tal manera que 4 por 64 me da 256. Esta 64 es como si tuviera un 1 acá que lo divide, y 1 por n me daría esta n. Ahora, 4 por 64 me sigue dando 256 por i cúbica, y n multiplicado por n cúbica me va a dar n cuarta. ¿Sale? Entonces, va apareciendo ahí mi simplificación. ¿Qué voy a hacer a continuación? Esta sumatoria, y obviamente tengo que sacar primero la sumatoria y luego sacar el límite. Esta sumatoria la voy a separar en dos sumatorias. Hay una propiedad que me dice que la sumatoria de una suma es la suma de las sumatorias. O la sumatoria de una resta es la resta de las sumatorias. Lo voy a hacer. Entonces, el límite de esta sumatoria menos el límite de esta sumatoria. ¿Sí? Lo separé en dos sumatorias y en dos límites. ¿Ya está? ¿Sí? Esta es la misma expresión que hay acá, menos esta expresión es la misma que está acá, de la cual se extrae la sumatoria y se va a obtener el límite posteriormente. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Para poder sacar esta sumatoria, observa que esta n nos puede confundir pensando que es una variable. No, es una constante.
Y en el caso de una sumatoria, las constantes pueden salir fuera del signo de la sumatoria. Entonces, esta constante la voy a escribir fuera del signo de sumatoria y toda esta constante, 256 entre n cuarta, también la voy a escribir fuera del signo de sumatoria, puesto que la variable sí es i cúbica. Entonces lo hago. 1 sobre n está escrito fuera del signo de sumatoria y solamente sacaré la sumatoria desde igual a 1 hasta n de 256. También esa expresión, que es una constante, la voy a escribir fuera del signo de sumatoria, de tal manera que me quedará el límite de toda esta expresión, considerando esto como una constante, y obteniendo la sumatoria desde igual a 1 hasta n de i al cubo. Ah, pero 256 también es una constante. ¿Por qué no lo saqué? Bueno, porque es muy fácil poder visualizarlo si yo considero que la sumatoria desde igual a 0 hasta n de 256, esto es sumar 256 más 256 más 256 n veces, es lo mismo que ¿qué? Que multiplicar 256 por n. ¿Sale? 256 por n es el resultado de esta sumatoria que se multiplica por 1 sobre n y a eso se le tendrá que extraer el límite. Ahora, hay una fórmula que me permite hallar el resultado de la sumatoria desde igual a 1 hasta n de i al cubo. ¿Sale? La voy a ocupar y toda esta expresión, toda esta parte de la expresión, la voy a reemplazar por la fórmula que me permite hallar este resultado. Esta parte la voy a escribir tal cual. Esta parte la escribiré tal cual, menos, ¿sí? Y esta parte es el resultado de la sumatoria de los cubos desde igual a 1 hasta n, ¿sale? ¿Qué hago ahora? Acá yo puedo simplificar. Hay una n que divide y una n que multiplica. Y a la hora de que yo multiplico, bueno, pues observa que esta n entre esta n me va a dar como resultado 1. En esta expresión voy a elevar este binomio al cuadrado. Y esta n cuarta la voy a escribir como n cuadrada por n cuadrada, para que pueda hacer una cancelación similar a la que hice acá. Al desarrollar n más 1 al cuadrado es n cuadrada más 2 veces n, porque 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Esta n cuarta, escrita como n cuadrada por n cuadrada, pues me permite cancelar n cuadrada entre n cuadrada 1. Y 1 por el resto de la expresión, pues es el resto de la expresión. Vuelvo a escribir esta expresión acá. Y me queda únicamente el límite de 256 cuando n tiende a infinito. Y eso lo vuelvo a escribir acá. ¿Sale? Bien, ahora observa que este signo menos afecta a todo este resultado. De tal manera que esta parte la vuelvo a escribir tal cual. ¿Sí? Y ahora, bueno, antes de este 256 lo voy a multiplicar por todos y cada uno de los términos y esta n cuadrada la voy a multiplicar por 4. De tal manera que esta expresión me va a quedar ¿quién? El límite cuando n tiende a infinito de ¿quién? De 256 por n cuadrada más 256 por 2n más 256 por 1 y n cuadrada por 4, 4n cuadrada. Nota que este signo menos aún no lo pongo a trabajar. Hasta en un momento más lo haré. Ahora sí. Vuelvo a escribir esto límite de 256 cuando n tiende a infinito. Y ahora este signo menos va a afectar a cada uno de estos resultados, que lo voy a ir escribiendo como 256n cuadrada sobre 4n cuadrada más 512n sobre 4n cuadrada más 256 sobre 4n cuadrada. ¿Sale? Entonces, menos este resultado, donde ahí, ¿qué va a pasar? Tengo una n cuadrada y una que multiplica y una n cuadrada que divide. Ahora, este resultado también se afecta por el signo menos, y ahora una n que multiplica la cancelaré con una n del exponente, porque en el denominador es como si tuvieras n cuadrada, n por n, ¿verdad? Y me faltaría escribir menos 256 entre 4n cuadrada. Ahí no hay nada más que cancelar, ¿sale? Vuelvo a escribir este resultado aquí. Ahora, el límite de 256 sobre 4n, pues lo escribo acá.
sobre 4, perdón. Ahora escribo, esto lo voy a simplificar. 502 entre 4 lo voy a mandar fuera del signo de límite. Hay una propiedad de los límites que me dice que cualquier constante la puedo escribir fuera del signo de límite, ¿no? Entonces lo hago. Y me queda, bueno, todavía no lo hice. Solo escribí el mismo límite y acá escribo el mismo límite. A continuación, ahora sí, voy a sacar el resultado de 256 entre 4, que es 64. Y ahora sí, los 502 entre 4 que estaban acá es una constante y los mando fuera del signo de límite. Y únicamente sacaría el límite de la variable, que es 1 sobre n. Lo mismo voy a hacer acá. 256 entre 4 los voy a escribir fuera del signo de límite. ¿Por qué lo hago así? Porque ahora será muy fácil visualizar que el límite de 256 cuando n tiende a infinito es ¿cuánto? El mismo 256, puesto que no depende de n. ¿Sale? Entonces, el resultado de este límite es 256. ¿Cuál es el resultado de este límite? El límite de 64 cuando n tiende a infinito, pues ¿quién es? 64. ¿Cuál es el límite de 1 sobre n cuando n tiende a infinito? Bueno, ¿qué sucede cuando en una división el denominador se va volviendo cada vez más y más grande? Pues el resultado es 0, ¿sale? El límite de esta expresión es 0, y 0 multiplicado por esa expresión, pues me dará como resultado 0. Lo mismo sucede acá. El límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n cuadrada, pues ahora otra vez, el denominador se vuelve cada vez más grande, de tal manera que 1 dividido entre una cantidad infinitamente grande es 0, y 0 multiplicado por esa expresión, pues también me va a dar como resultado 0. Y ahora sí ya puedo sacar el resultado del área que te prometí. 256 menos 64 me va a dar como resultado ¿cuánto? 192. Entonces, el área encerrada por esta curva, este eje y este eje, es de nada menos que 192 unidades cuadradas. Y con eso terminamos. Ojalá y este video sea de tu entera utilidad.